Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estés viendo este video. En esta ocasión veremos un plugin que ya me lo habían pedido. Es un plugin anterior, el Profile Builder o el creador de perfiles. Y precisamente aprovechando las nuevas actualizaciones de esta extensión, veremos el Profile Builder 4. Esta extensión, que es una de las extensiones más populares jamás creadas para SketchUp, utilizadas por arquitectos, constructores, arquitectos paisajistas, diseñadores de interiores, planificadores urbanos, ingenieros y más, para modelar de manera más inteligente, más rápida y con la flexibilidad de adaptarse a los cambios de diseño. Así que chicos, les traigo para usted esta guía completa sobre este plugin muy eficiente y que nos podrá facilitar de muchas formas nuestros modelados en 3D. Cabe mencionar que es un plugin de paga, tienes la posibilidad de probarlo por un periodo de 30 días y adicionalmente podrás comprar las versiones que te ofrecen los creadores, y tú podrás valorar los alcances precisamente de esta extensión y hacerte de ella si así tú lo deseas. Entonces chicos, si alguno de ustedes no conoce esta extensión o no está muy familiarizado con ella, este video es para ustedes. Sin más que decir, vamos a darle. No te pierdas este video. Comencemos. Bueno, pues vamos a comenzar con el video tutorial para aquellos que no tenían conocimiento de esta extensión. Vamos a ver una especie de paso a paso. Con las nuevas actualizaciones de esta cuarta versión de la extensión, no habíamos tenido la oportunidad de crear una guía sobre este plugin. Sin embargo, aprovechando la cuarta actualización, lo vamos a ver con esta nueva actualización que podemos ver aquí, que vamos a ver posteriormente. Vamos a iniciar, por ejemplo, como les había comentado, el Profile Builder es una extensión muy útil que nos va a permitir crear a partir de diferentes secciones. Si nos vamos al buscador, perfiles como por ejemplo de barandal, perfiles de lámina galvanizada para crear naves industriales, perfiles de acero, molduras. Esta moldura yo la ingresé después, por defecto vienen todas estas menos esta que tengo aquí. Tiene perfiles de madera, cuadrados, más molduras, perfiles de acero, ángulos, viga C, PTRs, viga I, ángulos a 90 grados, una especie como de perfil para cimentación, crear una cimentación corrida, diferentes secciones y espesores de solera, como perfiles metálicos. En fin, viene una variedad interesante. También viene una sección, como les comento, de canalón. Vamos a ver estos dos ahorita, para que ustedes puedan checarlo mejor. No voy a explicar a grandes rasgos todas las características que nos mandan. Ustedes con más tiempo pueden investigar. Yo a grandes rasgos lo voy a ver para que no sea tan extenso el video tutorial. Aquí tenemos las medidas de la sección, material, tipo de uniones, que bueno, esto es más para perfiles tubulares, ángulos, etcétera, y cómo crear este tipo de secciones. Ya la seleccioné, ahora me voy a ir aquí donde dice crear y voy a hacerlo. Le doy clic izquierdo al mouse y le vamos a dar un valor, por ejemplo, de 5 y le doy enter, y con escape me salgo y ya tengo este tipo de lámina galvanizada perfectamente bien modelada para generar rápidamente o crear por ejemplo una nave industrial. Vamos nuevamente aquí al icono, al buscador. Ahora vámonos por ejemplo a crear de la sección del canalón, ya que estamos en este mismo contexto. Le doy crear, pero ahora vámonos aprovechando la segunda opción. Vamos a crear una ruta, en este caso una línea, bueno, una escuadra vamos a crear para que ustedes puedan verlo de esta manera, que es la segunda opción. Me voy al icono, primero selecciono mi ruta y precisamente vámonos a este icono
para crear esta sección de canalón que vemos aquí. Y con esta unión, que simplemente ocupando o aprovechando la polilínea, me la va a crear como una sola entidad. Le doy clic y ya me creó este canalón. Como pueden observar, me voy a dar o voy a hacer un acercamiento perfectamente bien modelado, dada la sección que por defecto viene en la extensión. Aquí ya tenemos diferentes tipos de uniones, como una polilínea, separándolas, cada una de las uniones, separándolas cada uno a 45 grados, a 90 grados. Entonces viene una amplia gama de uniones para que ustedes puedan en algún momento decidir qué tipo de uniones realizar. Ahora vámonos con otra sección. Por ejemplo, aquí ya tenía más para acá, precisamente esta unión, este perfil, esta sección es esta que tengo aquí. Vamos a aparecerla. Es esta que tengo aquí, ya la había creado, para que ustedes vean qué tipo de molduras podemos crear también en nuestros modelados. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, me gusta el realizar mucho modelado antiguo. Entonces podemos crear molduras que a simple vista podemos pensar que son complejas en crear, y con esta extensión podemos hacerlo rápidamente. Por ejemplo, vamos a crear antes un cuadrado. Vámonos a separarlo de aquí. Ahora vamos a crear un cuadrado así, para crear este tipo de moldura que vemos aquí. Bueno, en este caso será hacia afuera un modelado exterior. Hay que cambiarle el tipo de la orientación. Yo le pongo centro derecha, ustedes ya lo pueden observar mejor o investigar mejor. Le voy a dar aquí al icono de ruta y ya me creo este tipo de sección, bueno, este tipo de moldura, que como les comentaba, a simple vista puede ser difícil de modelar. Sin embargo, con esta extensión se crea de una manera rapidísima. Aquí tengo más secciones por ejemplo, de molduras. Ustedes ya puedan crearlas. Yo rápidamente voy a hacerlas y asignarlas para que ustedes puedan verla mejor. Entonces yo regreso en un momento. Bueno, pues ya regresé. Ya tengo mis secciones ya creadas. Voy a ocultar mis guías para crear estas secciones. Ahora voy aquí al icono y voy a personalizar cada una de las nuevas secciones e ingresarlas a la extensión para guardarlas después y en una futura práctica o en un futuro modelado. Me voy a acercar un poco más, voy a seleccionar mi sección y me voy aquí al icono de más. Le voy a dar el nombre a mi sección, moldura 2, porque recuerden que esta ya la había creado. Le voy a dar 2 y le voy a poner aceptar, y ya tengo creada mi nueva sección. Ya al momento voy a guardarla. Tengo moldura 1, voy a guardar mi moldura 2 y bueno, ya al momento de buscarla, perfil guardado, pongo aceptar y al momento de buscarlo ya me va a aparecer aquí mi nueva moldura. Vamos a hacer la misma operación con esta. Le pongo más,
le pongo moldura 3, le doy a aceptar y ya la tengo guardada. Bueno, ya la tengo ingresada a mi extensión. Ahora la voy a guardar y le pongo moldura 3 y ya la tengo guardada. Vámonos con perfil guardado, me está diciendo. Vámonos con la tercera. Vamos a borrar estos excedentes. Selecciono, me voy a más, vamos a ponerle moldura 4 y le doy a aceptar. Ya me la ingresó. Vamos a guardarla aquí, moldura 4, le doy a guardar y espero a que me indique que ya está guardado. Perfecto. Me voy al buscador y si yo quiero, por ejemplo, regresarme a las secciones que vienen por defecto, me voy aquí a este icono y ya me aparecen las nuevas secciones junto con las secciones que ya vienen en la extensión. Entonces ya, como ya las tengo ingresadas, ya las tengo guardadas, ahora ya las puedo utilizar. Vamos a crear nuevamente mis cuadros para verlo de esta forma. Vamos a crear aquí unas especies como de cuadritos, como mis guías. Vamos a pasarla de este lado. Bueno, así vamos a dejarlo. Vamos a crear otro acá y otro aquí para ahora sí mandar mis secciones. Vamos a quitarle esto. Las caras, no me interesan las caras. Bueno, vamos a iniciar con la primera, que es esta de aquí. Seleccionamos y ya lo tengo de esta forma. Ahora vámonos con la segunda. Vamos a ver cuál es esta que tengo aquí. Es esta. Vamos al buscador. Es esta. ¿Sí? Ok, selecciono y me voy a este icono. Ya lo tengo de esta forma. Ahora vámonos con la tercera. Es esta. Selecciono. Y ya lo tengo. Entonces tengo diferentes tipos de molduras, como lo pueden observar, a partir de mis secciones ya personalizadas. Y bueno, podríamos decir que esta es la primera parte de este video y cómo utilizar esta extensión para aquellos que no tenían conocimiento de este plugin Profile Builder para SketchUp. Bueno, pues vámonos con el siguiente icono de esta interesantísima herramienta que SketchUp nos ofrece. La segunda opción de este icono nos va a permitir crear diferentes tipos de componentes, como los están observando, muros de contención, rejas, cercos, barandales, muros de concreto, cimentaciones, zapatas corridas, escaleras en espiral, en fin, una gran variedad de componentes que de hecho nosotros también podemos crear, personalizar y mandarlas a la herramienta. Vamos a escoger esta reja que tengo aquí para agilizar este video tutorial. Vamos a crearla. Tenemos esta reja y ya la tenemos de esta manera. Una de las tantas componentes que nos ofrece esta extensión, perfectamente bien modelada, como ustedes pueden observar, chicos. Y así pueden continuar mandándole diferentes componentes, ya sea de los que están por defecto en la herramienta, o pueden personalizar ustedes sus propios componentes. Vamos a mandarle otro. Vamos a crear vamos a mandarle especie como de muro divisorio con sus columnas de concreto y sus especie de rejas.
de esta manera, y así pueden ir generando poco a poco diferentes tipos de modelados que nos ofrece la extensión. O también a partir de diferentes rutas como las que estamos observando. Nada más vamos a espaciarlas un poco para que podamos verlo mejor. Voy a espaciarlas un poquito, independientemente, bueno, una por una lo voy a espaciar. Y listo. Ahora, teniendo esta ruta, vamos a crear un muro, este muro de ladrillo con hormigón. Vamos a mandarlo con el segundo icono que están viendo y ya me creo este muro. O también de esta manera vamos a crear este mismo muro, porque vamos a aprovechar, como les había comentado, chicos, a partir de esta extensión de Profile Builder, las propias actualizaciones de la versión, la cuarta versión de esta herramienta, podamos extender nuestros componentes con este icono que habíamos checado, este que tengo aquí. Podemos extender si nosotros queremos, o hacemos componentes por separado y queremos, por ejemplo, cerrar en este caso la reja. A partir del Profile Builder 4 podemos crearlo también. De hecho, también podemos hacer cortes, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahorita estamos haciendo la extensión de estos propios componentes. Ahora vamos a seguir mandándole otro tipo de componentes. Si yo quiero mandarle una altura, una mayor altura a este muro, quiero, no sé, ponerle una especie de escalera de emergencia como la que están viendo aquí. Se la mandamos y vamos a crearlo. Y ya lo tengo de esta manera. Por esa razón, a pesar de que ya me había comentado de esta extensión del Profile Builder, estaba esperándome porque tenía conocimiento de que ya se venía esta cuarta actualización. Y para que sea más completo el video, estamos viendo la guía completa con sus propias actualizaciones del Profile Builder 4. Y así podemos hacer este video tutorial un poco más completo. Ahora vamos a seguir con otras rutas y bueno, y mandándole o ingresándole otros tipos de componentes. Vamos a ingresarle este barandal de metal a esta ruta y así podemos ver qué tan completa, funcional y útil es esta herramienta. Por último, a esta ruta le ingresamos, no sé, vamos a ver, vamos a ingresarle esta escalera. Perfecto, ya la tengo así. Diferentes tipos de componentes que vamos creando. Perfecto, bueno, pues vámonos con lo siguiente. Otra actualización del Profile Builder 4. Habíamos comentado que así como podemos reducir o extender los componentes a partir de este icono con la nueva actualización, podemos incluso hasta cortarlos. Aquí, a partir de esta flecha, vamos reduciéndolo o extendiéndolo, pero también, como les comento, chicos, podemos cortar los componentes. Ahorita, bueno, estamos extendiéndolo y reduciéndolo para que puedan observarlo. La entidad se mantiene. Sin embargo, también podemos hacer cortes a partir de esta opción. Mandamos nuestras flechas y así como extendemos, también podemos generarle un corte de sección. Por ejemplo, el muro, le damos clic y vamos creando este corte, suprimimos y ya lo generamos. Y así podemos con muchísimos o los componentes que ya estemos creando, si en algún momento queremos hacerles o editarlos, podemos hacerlo ya con esta nueva actualización. Ya generamos este corte de esta esquina y bueno, podemos extenderla también. Ya nada más lo voy a dejar como estaba para que ustedes ya lo puedan observar. Entonces esta es una importante actualización para ir editando al mismo tiempo que vamos nosotros modelando conforme lo que se vaya requiriendo. Perfecto, de esta manera.
Continuemos. El Profile Builder tiene la posibilidad de crear huecos a la entidad de diferentes formas, tipos de polígonos, ya sea cuadrangulares, rectangulares, pentagonales, en fin, una gran variedad de formas de polígonos que podemos irle generando. Es el sexto icono de la herramienta. En el cuadro de diálogos, la parte superior, podemos ver las formas de polígonos que podemos ingresarle. En este caso, por ejemplo, una ventana normal. O también podemos generarle, por ejemplo, me voy aquí al icono, una ventana circular. Ya la tengo, la puedo ir editando, la puedo ir moviendo. Esa es una de las actualizaciones del Profile Builder 4. Más adelante lo vamos a ver mejor. Pero en fin, con el Profile Builder podemos generarle diferentes tipos de secciones. Aquí me voy, abro el cuadro de diálogos y me manda diferentes tipos de secciones o de polígonos que podemos irle ingresando aquí al componente o a la entidad. Como es una guía completa, por esa razón lo estamos viendo en estos momentos. Entonces podemos mandarle diferentes tipos de huecos a la entidad. Ahora vamos con la actualización que les comentaba. Más con la nueva actualización, con el Profile Builder 4, tenemos la opción de poder copiar estos polígonos, estos huecos que vayamos creando. Como lo podemos observar, vamos a generarle de esta entidad, de este componente. Estamos copiando, y la ventaja de crear este tipo de huecos, como lo estamos creando a partir de un componente, podemos editarlo, podemos ya sea cambiarle de tamaño, reduciéndolo, aumentándolo, conforme las necesidades que nosotros vayamos observando. Esta es una de las ventajas que tiene esta nueva actualización de esta herramienta. Vamos a continuar con la siguiente. Es otra actualización más para Profile Builder 4 a partir de los componentes que ya nos tiene o nos da por defecto el programa, bueno, la extensión. Podemos modificarlo, crearle un modificador a partir de las alturas y cambiarle o modificarle las alturas de los perfiles o de la misma entidad. Vámonos a este icono que tengo aquí, y donde nos va a aparecer esta especie de diagrama en donde la línea roja nos va a permitir establecer ciertos límites para modificar los perfiles de nuestra entidad. Como nosotros lo decíamos, nosotros vamos estableciendo estos límites, podemos reducir o incrementar los perfiles hasta encontrar un cambio que sea satisfactorio o que nosotros querramos. Podemos guardarlo y al momento de guardarlo ya podemos generar una nueva entidad con los nuevos modificadores o el nuevo modificador que ya le habíamos establecido previamente. Sin duda una interesante actualización de esta cuarta versión del programa. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ya lo guardamos y vámonos con otro ejemplo. Por ejemplo, esta cerca la generamos y le aplicamos el modificador. Para esto nos vamos a este icono, aquí precisamente, y le aplicamos los cambios a partir o estableciendo los límites que nosotros vayamos designándole hasta que logremos encontrar la entidad o generar los cambios que nosotros deseemos. Cuando ya lo tengamos listo, ya le podemos aplicar o podemos guardarlo, y así podemos crear a partir de la entidad que nos brinda la extensión, aplicándole modificador. Ya lo podemos guardar y generar de esta manera. Entonces, esta es otra actualización más de esta extensión para la cuarta versión de esta herramienta, muy interesante también. Ok, bueno, pues continuando con el video tutorial, vamos a personalizar o crear una entidad diferente a la que nos trae la extensión. ¿Por qué es importante ir personalizando nuestras entidades? Es precisamente para agilizar
los tiempos de trabajo, cuando ya entremos en un contexto ya más complejo, estas entidades que vayamos creando nos van a ayudar muchísimo para facilitarnos los tiempos de trabajo. Y con la extensión, bueno, pues al guardarlas, estas entidades pues nos ayudan muchísimo para irlas ingresando al contexto sin necesidad de estar modelándolas poco a poco, ya estando en una práctica, ¿no? En un proyecto ya más complejo. Entonces, esta opción o esta extensión nos va a dar esa facilidad. Entonces vamos a hacerlo. Para esto me voy a la primera opción de la herramienta, en donde podemos ingresarle, en este caso mis caras. Ya seleccioné la cara que va a ser mi plataforma para la ruta o el camino que voy a ingresar. Para ingresar a estas secciones ya lo habíamos visto al inicio del video. De todas maneras, ahorita lo vamos a ver nuevamente si no había quedado completamente claro. Y voy a designar, es importante la ubicación de mis puntos de inicio. En este caso me voy a la parte superior, como estamos viendo, a la parte superior del centro de mi figura, y a partir de esto, o a partir de ahí, voy a comenzar a crear mi ruta. Ok, pues ya está lista. Entonces vamos a repetir nuevamente cómo ingresar estas caras. Selecciono mi cara. Ahora me voy a este icono de aquí y le voy a designar un nombre. Vamos a ponerle en este caso a esta sección pasto. Vamos a ponerle pasto izquierdo y le damos a aceptar. Ya tenemos ingresada la sección. Ahora vamos a cambiarle la ubicación de donde voy a comenzar a generarla. Me voy a la parte superior derecha y ya aparece mi punto, y voy a comenzar a generarlo. Voy a cambiarle de color y me voy a ir a este icono de aquí. Comienzo a generarlo. Me mandó este color. No, yo creo que vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle verde mejor. Vámonos a buscar donde dice grass o pasto. Y ahora sí ya lo mandamos, lo creamos. Ok, ya lo tenemos. Ahora le damos escape y ya nos mandó esta sección como de un talud perimetral de nuestro camino que estamos creando. Ahora vamos a crear la siguiente sección. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a designarle esta cara, le ponemos, nos vamos al icono, cambiamos el nombre, vamos a ponerle pasto derecho, le damos a aceptar y listo, ya tenemos la otra sección. Ahora vamos a cambiarle la ubicación de mi punto de inicio. Le voy a dar la parte superior izquierda, le voy a cambiar, le voy a poner el color específico para estos taludes que le estoy ingresando. Vámonos a donde dice grass o pasto. Y ahora sí vamos a generarlo. Perfecto, ya tengo mi otro elemento para crear nuestra entidad que estamos buscando. Muy bien, bueno, pues vámonos ahora con esta sección. Es la sección del muro de contención. Estamos en el proceso de crear a partir de caras. Entonces, igual nuevamente seleccionamos, nos vamos al icono de más para ingresar el nombre, le damos a aceptar y perfecto, ya lo tengo ingresado. Ahora vamos a cambiarle el punto de ubicación donde vamos a generarlo. Me voy a este punto y ahora sí vamos a ingresarlo a mi componente, o mi futuro componente más bien dicho. Vamos a crearlo a partir de este punto, aquí y aquí, y le doy escape. No le puse material, entonces vamos a ingresarlo nuevamente, pero antes vamos a designarle el material obviamente de metal. Y ahora sí voy a asignarlo. Perfecto, ya lo tengo así. Le doy escape
para deshacer el proceso. Y vamos ahora a ingresarlo del otro lado del camino. Para esto voy a crearle un espejo con este icono y solamente le voy a cambiar el punto de ubicación de inicio de mi trayectoria y ya lo tengo. Bueno, pues poco a poco voy creando las secciones ya extruidas. Cabe mencionar que todavía no lo creo como una entidad completa. Eso es lo que vamos a ver precisamente en estos momentos. Son secciones independientes a partir de caras y también vamos a ingresarle a toda la entidad componentes, como lo están viendo, el árbol, el perfil para contener el muro de contención, el metálico que ven ahí, las lámparas. Eso lo vamos a ingresar también como un componente para que ya quede nuestra entidad completa. Vámonos al segundo icono y como vamos a empezar a personalizarla, nos vamos al icono de más y vamos a designarle un nombre. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, de camino completo. Perfecto. Ok, camino completo. Vamos a ponerle más. Nos va a aparecer este cuadro de diálogos donde vamos a asignarle las distancias requeridas para crear nuestra entidad. Para esto le voy a dar más. Voy a comenzar a ingresarle. Primero vamos a ingresarle la sección de la plataforma o el camino. Tiene que aparecer un recuadro en verde, como lo vieron. Ya está ingresado. Ahora vamos a ingresarle, bueno, vamos a crearlo. Todo esto ya que estamos creando ya lo vamos a formar como una sola entidad completa. Lo voy a crear de esta manera. Perfecto. Le doy escape y ya lo tengo así. Ahora poco a poco voy a asignarle las distintas secciones. Vámonos ahora a ingresarle la sección de los taludes. Recuerden que estamos en la sección de las caras, en el área del recuadro azul que están viendo aquí precisamente. Le doy más, me manda a esta sección, pero voy a ahora asignarle el talud izquierdo. Ok, como podrán percatarse, tengo unas medidas. Como es mi talud izquierdo, ahora me voy precisamente a este cuadro de diálogos para asignarle la ubicación real. Como es del lado izquierdo, le voy a asignar menos 3.75 para que me ubique mi talud. Como lo vamos a ver a continuación, yo le designo esa cantidad y ya lo tengo ubicado. Si se pueden percatar, ahora vamos a actualizar precisamente estos cambios. Y ya lo tengo. Ahora, como pueden observar, si yo selecciono toda el componente, bueno, la entidad, ya no me lo selecciona de manera independiente, ya me selecciona todo completo, y esto nos va a servir precisamente para ya al momento de crear toda la entidad completa, crear diferentes trayectorias, ingresarlas a las prácticas o los proyectos más complejos que nosotros estemos realizando. Ahora vámonos con el siguiente talud. Vámonos a hacer la misma operación, le doy más, ahora le voy a cambiar de nombre, le voy a poner y designar el talud derecho. Voy a darle de medidas, le di menos 0.35, ahora le voy a dar 3.75 porque es del lado derecho. Inmediatamente me va a mandar la ubicación real, ya lo tengo. Ahora voy a actualizar estos cambios, selecciono mi entidad y actualizo los cambios, y ahora me va a aparecer los dos taludes, bueno, en el otro talud que me hacía falta, y poco a poco ya voy creando mi entidad. Continuemos ingresándole los otros perfiles. Ahora vámonos con el muro de contención. Vamos a seleccionarlo, seleccionamos el icono, vamos a ingresarlo nuevamente, le damos más, le ponemos el nombre y lo seleccionamos. Ya nos va a aparecer. Ahora vamos a indicarle la posición donde lo quiero. Más o menos yo al talud le di 375. Vamos a darle una distancia entre 380 390.
para que quede ubicada de esta manera. Perfecto, ya está. Ahora vamos a ingresarle o actualizar los cambios. Para esto nos vamos al icono y ya lo selecciono y ya lo tengo. Tengo ubicada ya el segmento del muro de contención, tanto en altura como en los límites del pavimento. Y esta es otra de las actualizaciones que tiene el Profile Builder 4. Puedes ir editando en vivo, así como lo vas realizando. Puedes hacerle estos cambios conforme tú vas creando estas entidades. Vámonos con la siguiente, con el muro de contención del otro extremo. Vamos a hacer la misma operación. Designamos nombre, editamos la ubicación, igual la altura como la periferia, la ubicación en la periferia del pavimento o el límite del pavimento. Y ya actualizo los cambios. Perfecto. Bueno, pues ya prácticamente tengo mi entidad completa. Nada más vamos a ingresarle los componentes independientes, como son los árboles, los trazos o líneas de pavimento. Ahí también tengo unas luminarias. Y de hecho también tengo los perfiles que contienen el muro de contención, porque así se verían como que estuvieran volando. Entonces, como los tengo en componentes independientes, vamos a ingresarlo. Son los trazos, los árboles, los perfiles de contención del muro, y vamos a ingresarlos de esta manera, precisamente como componentes independientes, ya para tener completamente nuestra entidad. Entonces vamos a hacerlo, nos vamos al icono. Para este caso nos vamos a ir a esta sección donde dice componentes. La otra sección era para ingresar caras. Esta va a ser para componentes. La misma operación va a ser, le designamos el signo de más, seleccionamos el componente que quiero ingresar y editamos también la ubicación. Esta nueva actualización que nos ofrece el Profile Builder 4, lo vuelvo a repetir, que nos va a hacer más, va a simplificar más el proceso de trabajo. Entonces ya voy a actualizar mis cambios y ya lo tengo de esta manera. Ahora voy a, como está esta sección, está como salida de la entidad, vamos a designarle algunas cifras o algunos cambios, precisamente para que se vea que esté dentro de la entidad. Entonces voy a hacer estos cambios. Voy a ingresarle los datos aquí en la parte superior del recuadro, dice punto de inicio, punto finales, y le vamos a ir ingresando estos valores hasta ver que realmente nos dé lo que es lo correcto. Aquí estos cambios me lo da muy junto, vamos a espaciarlo un poquito. Entonces nos vamos a esta parte, le designamos estos valores y ya actualizamos los cambios. Son líneas discontinuas lo que quiero poner, entonces ya lo tengo de esta manera. Perfecto, ya tengo mi primer componente independiente ya ingresada a la entidad. Nada más hago estos pequeños cambios y actualizo. Perfecto, ya lo tengo de esta manera, ya se ve mejor. Ahora vamos a ingresar las luminarias. Designamos más, seleccionamos luminaria y ya lo tengo ingresado. Ahora vamos a cambiar la ubicación, ingresarle estos valores. Conforme voy ingresándole los valores en el recuadro de arriba, en el pequeño recuadro de arriba, se van viendo los cambios. Entonces nosotros nos vamos a ir viendo si los cambios o los valores que le estamos asignando son los correctos. Recuerden que mi límite está en una distancia aproximada de 375, ahí lo tengo, ahí lo pueden ver en mis escalas. Entonces podemos ir girando, podemos ir orientando estas luminarias conforme, bueno, la ubicación que nosotros las deseemos.
Y ya cuando lo tengamos, ya podemos asignarle y actualizar los cambios. Ok, pues vamos a dejarlo de esta manera. Lo que me interesa realmente en el video tutorial es que ustedes aprendan el proceso de cómo crearlo. La ubicación, bueno, ya es importante, pero ya pasa a un término, podríamos decirlo, secundario. Lo importante es aprender el proceso. Bueno, ya lo tengo, ahora vamos a asignarle los árboles. Hago la misma operación, edito la ubicación y ahorita vamos a ver otra actualización que el Profile Builder 4 nos brinda. Voy a darle algunos valores para la altura y bueno, es precisamente la actualización que vamos a ver ahorita. El Profile Builder 4, precisamente cuando hacemos este tipo de, o ingresamos este tipo de elementos, como en este caso los árboles, nos da la posibilidad de mandarle una escala aleatoria, porque obviamente los árboles pues no se ven iguales, ¿verdad? Tienen diferentes formas, diferentes tamaños. Entonces nosotros, si le designamos esta escala aleatoria, podemos modificar, en este caso, por ejemplo, las alturas de este tipo de árbol, y ya podemos actualizar los cambios para que se vea de esta manera, se ve más real, con esta escala aleatoria que nos brinda la nueva actualización del Profile Builder 4. Solamente ahora nada más lo voy a mandar al límite del pavimento, más allá del muro de contención. Voy a ubicarlo tanto en la altura como en el límite, y lo voy a hacer. Nada más voy a checar que realmente me dé esta ubicación, que sea la correcta, y actualizo los cambios. Y ya lo tengo de esta manera, he actualizado los cambios. Perfecto, ya lo pueden observar mejor. La escala aleatoria sin duda es una de las más interesantes actualizaciones que también tiene la herramienta. Pensaba ingresarle el perfil que sostiene a los muros de contención para que no se vieran como volando, pero bueno, para efectos de este tutorial lo voy a dejar así. Ya ustedes pueden hacer un modelo o una entidad más detallada. A mí lo que me interesa básicamente es enseñarles el proceso de cómo utilizar adecuadamente la herramienta. Entonces lo voy a dejar de esta manera, y así, ya teniendo establecida una entidad, podemos, bueno, ya ingresada en la extensión, podemos asignarle una trayectoria específica, como lo estoy haciendo, ya que mi entidad es un camino. Entonces lo estoy haciendo de esta manera, y así podemos asignarle o adaptarle este tipo de trayectoria a la entidad que ya hemos creado. Selecciono esta nueva trayectoria. Vamos a panear de este lado. Perfecto, me voy al icono y le voy a ingresar la entidad y le voy a poner asignar trayectoria. Espero un poco a que me haga o me procese los cambios, y ya me lo creo adaptándose a la trayectoria que yo había hecho. Entonces, chicos, ustedes pueden observar que esta herramienta es muy poderosa. Podemos crear diferentes tipos de entidades, ya guardarlas en la extensión para que posteriormente nos sirvan en alguna práctica o en algún proyecto, trasladarlas o exportarlas precisamente a estos, y nos pueda ahorrar suficiente o bastante tiempo de trabajo. Es muy interesante esta herramienta, por eso es una de las, sin duda, de las más importantes que tiene este programa, y valdría la pena invertir en este tipo de herramientas para agilizar. Por ejemplo, si ya ejerces de manera profesional, puedes invertir precisamente en esta herramienta para poder crear tus proyectos. Vámonos con lo que sigue, chicos. La ventaja, bueno, de este video tutorial es que tú ya vas a poder pausarlo, regresarlo, adelantarlo conforme tú quieras.
Es un poco extenso, pero bueno, tienes esa posibilidad y con más calma lo puedes hacer. Entonces vámonos al siguiente. Vámonos a este icono que dice selección de ruta inteligente, que nos va a permitir seleccionar una trayectoria en un terreno relativamente difícil, ingresarle las entidades que nosotros querramos. En este caso tengo esta trayectoria sobre esta topografía irregular. Entonces vamos a seleccionar la trayectoria que ya tengo. Rápidamente la seleccionamos. Y entonces ya al seleccionarla por completo, podemos aplicarle lo que hemos estado viendo. Seleccionamos la trayectoria. Vamos a asignar una entidad, en este caso de las que ya vienen por defecto en el programa. Una cerca. Vamos a asignarle. Vamos a buscarla. Vamos a asignarle esta. Y le vamos a poner asignar trayectoria. Y esperamos a que aparezca. Perfecto, ya lo tengo. Entonces esta herramienta nos va a permitir precisamente aplicar las entidades a terrenos que nosotros estemos modelando y que sean irregulares. Y se puede modelar perfectamente, se pueden crear perfectamente y adaptarse a la trayectoria que nosotros tengamos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Esta trayectoria que tengo aquí. Ahora vamos a mandarle una sección que podemos encontrar en el primer icono de la herramienta. Primeramente seleccionamos la trayectoria a la línea rápidamente y ahora nos vamos al primer icono para seleccionar una sección, no sé, puede ser cualquiera. Vamos a asignarle una sección, no sé, una ruta tipo canal como esta. Se la asignamos a la trayectoria y nos esperamos a que nos lo mande. Y ya lo tengo. Entonces básicamente podemos ingresarle cualquier tipo de entidad y se va a adaptar con esta herramienta de esta sección a cualquier tipo de topografía irregular que nosotros estemos diseñando. Esas es básicamente las funciones de este modificador que tiene la extensión muy eficiente. Continuemos con la siguiente función. Es la de esta que vamos a observar. Para esto creé estos perfiles tubulares y nos vamos a ir a esta función que dice cortar a herramientas sólidos, que nos va a permitir acoplar un perfil sólido a otro, adaptándose o acoplándose a la forma del perfil que lo estoy uniendo. Para esto vamos a seleccionar, nos vamos a la función, seleccionamos el perfil y si se dan cuenta nos manda una flecha que va a servir de acoplamiento para el perfil que estamos ingresando, y como pueden observar se acopla perfectamente al perfil tubular que estamos viendo, una unión perfectamente bien hecha. Y para esto, si ustedes gustan, vamos a seleccionar este perfil que acoplamos, lo separamos para que ustedes se den cuenta cómo se adapta a la sección del perfil que nosotros ya le estemos, lo querramos acoplar, claro está. Entonces, a grandes rasgos es la función de este icono. Vámonos con el que sigue. Es similar a la anterior, solo que esta función va a permitirnos cortar a partir de las caras que nosotros seleccionamos para hacer el recorte. Por esa razón, esta función se llama recorte de herramienta a caras y lo vamos a ver a continuación. Tenemos esta armadura. Vámonos a la función y vamos a seleccionar, quiero recortar el perfil de abajo, y para eso voy a seleccionar esta cara para cortar este perfil y me quede de esta manera. Lo seleccionamos, separamos y como se dan cuenta ya hizo el corte específico, y así podemos ir
cortando las siguientes secciones de los perfiles. Seleccionamos las caras y vamos recortando uno por uno para que quede de alguna manera ya bien recortados los perfiles de esta, de esta armadura que tengo aquí de ejemplificación. Podemos hacerle algunas modificaciones, pero básicamente esa es la función que tiene esta herramienta. Repito, seleccionamos las dos caras y el perfil después que querramos cortar y ya tiene listo mi recorte. Seleccionamos nuevamente las dos caras y seleccionamos el perfil perfectamente y ya está listo. Ya vieron el corte de sección. Continuamos recortando las demás perfiles. Seleccionamos las dos caras y el perfil y así sucesivamente hasta que lleguemos, bueno, y más que nada que queden todos los perfiles ya perfectamente bien recortados. También es una herramienta muy útil y bastante interesante. Ya nada más vamos a terminar de recortar los perfiles de esta armadura. Ok, ya nada más por último terminamos con este y listo. Ya lo tengo. Nada más me falta el de abajo. Perfecto, ya está. Muy bien. Bueno, el último que tengo aquí, rápidamente en la cara, el perfil. Y ya está listo. Bueno, con esto ya tengo terminados los cortes de mis secciones de esta armadura. Con esta muy interesante función que nos va a ayudar precisamente a hacer este tipo de recortes. Bueno, pues ya estamos por terminar. Como les comento, ustedes con más tranquilidad pueden ir pausando, regresando o adelantando el video con más calma para que puedan comprender mejor el video tutorial. Continuemos, avanzaremos más rápido. La siguiente función simplemente nos va a cancelar los recortes que ya hemos hecho. No hay más que agregar sobre esta función. Básicamente es eso. La siguiente función, vamos a poder editar el perfil o el perfil que nosotros querramos modelar. Si por alguna razón nosotros queremos editar un perfil, por ejemplo esta moldura que tengo aquí, me acerco a la sección con doble clic, porque estamos hablando que estas entidades están creadas como componente. Le doy doble clic y bueno, comienzo a editar o a cambiar la sección de esta moldura, y así como la comience a cambiar o editar, podemos modificar el tipo de sección. Yo quiero hacerle este cambio, no sé, le voy a aplicar rápidamente una chaflanada aquí. Lo quiero hacer de esta forma, rápidamente, para que ustedes puedan verlo de esta manera. Ya le aplico los cambios y ya me manda la sección ya modificada de mi moldura. Esta es la función de esta herramienta. Ahora vámonos con la siguiente, muy parecida a la anterior, solamente que aquí vamos a modificar las rutas de las entidades que nosotros ingresemos. Si me voy a la función de entidades, voy a seleccionar esta, le doy cierta trayectoria a esta entidad, nuevamente, y con la siguiente función voy a modificar la trayectoria de mi entidad. Con esta función que vemos aquí, me manda la trayectoria y quiero mandarle, por ejemplo, una curva que no sea una esquina recta, y automáticamente me va a modificar la trayectoria de la entidad.
como lo van a ver a continuación. Le aplico los cambios y me va a generar esta nueva trayectoria. Ok, no sé, y nuevamente le aplico el modificador a la función. Quiero agregarle estas líneas, aumentarle más, de manera que pueda cerrar la trayectoria que estamos hablando a la entidad, para que me lo modifique de esta forma. Perfecto. Entonces estas últimas funciones son también muy interesantes, que nos brinda también el Profile Builder. Bueno chicos, pues para terminar esta guía completa de Profile Builder, vámonos con las dos últimas opciones, que es la de convertir cualquier sección o de perfil en modo ruta. Vamos a aplicarlo. Vamos a asignar cualquier sección que tengamos, una sección tubular. La vamos a crear y vamos a ver rápidamente que la función de estas dos opciones. Creamos esta entidad y teniendo la lista la vamos a seleccionar y vamos a aplicarle el modificador, que automáticamente nos los va a convertir en modo ruta y va a mantener las mismas propiedades de la sección del perfil. De hecho, se nota aquí en la ruta, nos dice, o podemos observar, que está manteniendo la misma propiedad del perfil tubular. ¿O con qué objetivo hacemos esto? Pues simplemente para, si queremos ingresarle o acoplarle el mismo perfil, sea más fácil moverlo, integrarlo exactamente en la esquina o al extremo del otro perfil y que quede bien acoplado. Ya la siguiente función es para deshacer los cambios. Entonces, a grandes rasgos, esta es la función de estas dos herramientas. Rápidamente vamos a aplicarle otra sección de ejemplificación. No sé, vamos a aplicarle la sección de esta zapata de cimentación. Ya por último, para terminar, desarrollamos le damos unas medidas, creamos la entidad, deshacemos, le aplicamos la función, nos vamos a modo ruta, manteniendo la misma propiedad que estamos viendo de la sección. Ya simplemente, ya teniendo establecido el modo ruta, podemos fácilmente cambiar o aplicar otra trayectoria. No sé, vamos a girarlo rápidamente, esta misma trayectoria, vamos a copiarle y girar. La giramos 90 grados nada más. Y ya aplicamos la función. Bueno chicos, pues con esto podemos dar por terminado el video tutorial. Podemos observar que esta extensión de Profile Builder es bastante interesante. Es una de las herramientas sin duda más importantes que tiene el programa de SketchUp para modelado 3D. Programa utilizado por arquitectos paisajistas, constructores, diseñadores de interiores, planificadores urbanos, ingenieros, para modelar de una manera mucho más inteligente y más flexible. Ok chicos, pues con esto damos por terminado este video tutorial. Hazme saber en la caja de comentarios qué te parece esta herramienta. Y no olvides darle un poderosísimo like si te gustó el video. Y bueno, ya con más tiempo tú puedes ir pausando, regresando o adelantando el video, así como tú vayas comprendiendo todas estas funciones y las vayas aplicando a tus prácticas o proyectos.
Bueno, pues yo me despido. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho, nos vemos, chao.